En esta tarde entiendo que ustedes comienzan una nueva serie, así que les invito a leer sus Biblias en la epístola del apóstol Juan, en su primera epístola. Vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1. Y como es el primer sermón, yo les voy a dar algunas generalidades de esta carta, como este puntapié inicial, para que luego el resto de los oradores, el pastor Dardo y el resto de los hermanos que expondrán, puedan tener una estructura y una base de lo que es el contexto de esta epístola. Dice la Escritura, capítulo 1, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Oramos una vez más. Oh Señor y Padre, venimos delante de tu palabra, de tu verdad, y oramos que tú hables a nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias por tu siervo fiel, el apóstol Juan, que tú le has usado para traer tu verdad, para dar testimonio de la verdad. Y queremos en esta hora, Señor, ser transformados por tu palabra, que tú trates con nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos hace sabios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa que nos transforma, que nos vivifica. Y en esta tarde, como iglesia, venimos delante de ti y oramos que sea tu gracia sobre tu pueblo. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando observamos esta carta de Juan, quiero que pensemos en la realidad de que cada uno de nosotros es llamado a vivir conforme a lo que creemos. Vivir conforme a lo que creemos. Claramente es importante lo que creo, pero es importante vivir conforme a lo que creo. Si soy permeable a la verdad de Dios, o si simplemente soy un acumulador de teología. El Evangelio nos transforma y ese Evangelio debe modelar cada aspecto de nuestra vida. Sin importar el entorno en el cual vivo, debo vivir conforme a la verdad de Dios. Proclamamos la sana doctrina y claro que eso es importante, pero vos y yo debemos vivir conforme a la sana doctrina. Debemos vivir conforme a la sana enseñanza. Nos gozamos de ser iglesias con una buena ortodoxia, ser correctos en la doctrina, pero muchas veces nos cuesta la ortopraxia, ser correctos en la práctica de esa doctrina. Y Juan, el apóstol, este pastor ya anciano, nos da un norte claro para que nos examinemos, cada uno de nosotros, podamos examinarnos a la luz de esta carta, para que podamos vivir conforme a lo que creemos, para que podamos vivir en ese equilibrio, porque lo que creemos debe afectar cada área de nuestra vida. Y a lo largo de estos meses en los cuales ustedes verán esta carta, es mi oración que puedan examinarse a la luz de la verdad de Dios, porque hay muchas áreas en nuestra vida que no se ajustan al Evangelio y debemos ajustar nuestra vida a lo que dice la verdad de Dios. Y Juan, el apóstol Juan, nos da ese norte claro. Él no nos da lugar a dualidades en nuestra vida. Es blanco o negro.
Y eso es lo que ustedes verán a lo largo de esta epístola. Es el año 85, quizás un poquito más, cerca del 90 de nuestra era, y el apóstol está preocupado por estos creyentes. Él está preocupado por la comunidad juanina y con un corazón pastoral le escribe como un padre a sus hijos. Y ustedes van a observar que a lo largo de esta epístola el apóstol una y otra vez les llama a los creyentes hijos míos. Él está preocupado por cómo ellos viven el Evangelio. El Evangelio ha sido proclamado por todo el imperio romano. Las iglesias han sido fundadas. El Señor ha dado crecimiento a su pueblo en medio de gran persecución. Y el pueblo de Dios está perseverando y está creciendo, pero muchos están también retrocediendo. Pero muchos están viviendo una vida dual. Pero muchos están siendo confundidos por los falsos maestros, a los cuales el apóstol Juan les llama anticristos. Hay muchos otros creyentes verdaderos que están dando su vida por la causa de Cristo. Los apóstoles fueron martirizados por los enemigos de la cruz. Uno por uno fueron glorificando al Señor en su muerte. Pero desde Éfeso queda una voz que ya es un anciano, pero es una voz viva y que permanece. Y él está proclamando una vez más el Evangelio. Tal como lo dijo Papías, que fue discípulo directo de Juan, o Ignacio de Antioquía. Hombres que dieron testimonio de que desde Éfeso Juan estaba allí proclamando una vez más la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio que había transformado poderosamente su vida. Los padres de la iglesia como Justino Mártir, Ireneo, Clemente, Alejandría, Eusebio, escribieron y atestiguan que el último apóstol, Juan, estaba allí en la ciudad de Éfeso y él estaba llevando un programa evangelístico, supervisando a varias iglesias allí en el Asia Menor y escribiendo constantemente sus enseñanzas. Para esta época en la cual Juan escribe, debemos recordar que ya Jerusalén había sido destruida, tal como el Señor lo había dicho, en el año 70. Y había una persecución por todo el imperio bajo el cruel emperador Domiciano. Vemos en la vida de este hombre, de Juan, cómo el Señor Jesucristo había cambiado su vida de una manera radical. Hace algunas décadas atrás era un simple pescador que estaba con su hermano Jacobo. Ellos junto a su padre pescaban, se dedicaban a eso, pero el Señor los llamó y de que el Señor los llamó, él estaba siendo un pescador de hombres. El Señor fue quien los llamó, que lo eligió como uno de los 12. Su vida había cambiado, el Evangelio transformó su corazón. ¿Recuerdan cómo el Señor le llamaba a él y a su hermano? Eran los hijos de trueno, hijos del trueno. Habían sido muy bravos estos dos. Pero el poder del Evangelio transformó su corazón. Y vemos un hombre transformado, un hombre ya anciano, que era el más pequeño de los 12, pero ahí está con esa voz firme y permanente, proclamando la verdad de Dios, diciendo al mundo que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Él hace algún tiempo atrás escribió sus vivencias con el Señor. Él escribió el Evangelio con el propósito de que todos los que lo lean crean en Jesucristo. Y quiero que me acompañen allí al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Y quiero que vean esta similitud con el propósito de esta misma epístola. Juan 20, 30, dice así la Escritura: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El propósito del Evangelio de Juan es proclamar el Evangelio a toda criatura, así como el propósito de los otros 3 evangelistas.
Es el propósito de comunicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El Evangelio tenía el propósito de que las personas que lo lean pudieran confiar en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que se arrepientan de sus pecados. Pero aquí Juan le escribe esta carta, que para muchos eruditos es como un segundo tratado, ya que se consideran y se reafirman muchas enseñanzas que él ya escribió del Evangelio. Y él nos muestra en el capítulo 5, versículo 13 de nuestra epístola, el propósito, que es similar, pero es distinto. Porque él les está escribiendo a otra audiencia. Y esa audiencia ya son creyentes. Observen ahí, 1 Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen, ellos ya son creyentes, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que recuerden que tienen vida eterna. Yo les estoy escribiendo a ustedes, los creyentes, para que tengan esta confianza plena, que ustedes ya han creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que sepan, que recuerden que ustedes tienen vida eterna. El apóstol le escribe a creyentes, personas como nosotros, que ya estamos en Cristo Jesús, pero que necesitamos recordar las verdades del Evangelio, y no solamente tenerlas acá, sino tenerlas en el corazón, tenerlas en la vida. Y vos y yo necesitamos recordar el Evangelio a diario, necesitamos meditar el Evangelio, necesitamos sumergirnos en el Evangelio, en las buenas noticias que transformaron nuestra vida de una manera radical y la siguen transformando. Porque debemos alinearnos al propósito de Dios, que es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y cada uno de nosotros debemos vivir el Evangelio. Debemos saberlo, debemos meditar, debemos proclamarlo, pero debemos vivirlo. Y Juan tiene esa intención. Siempre que Dios trajo la verdad, siempre que Dios trajo el Evangelio, la falsedad apareció. De diferentes maneras, de diferentes formas y colores. Los falsos maestros, los falsos profetas siempre aparecieron y siempre se trataron de meter en Israel, cuando estaba el pueblo de Dios, se trataron de meter en las congregaciones, de distorsionar la verdad. Y en el caso del primer siglo, habían aparecido falsos maestros diciendo: nosotros tenemos nueva revelación. Nosotros tenemos un evangelio actualizado, un evangelio 2.0. ¿Sí? Los apóstoles tienen el evangelio 1.0, nosotros tenemos el evangelio 2.0. Tienen que escuchar nuestra actualización. ¿Les suena conocido eso, no? Hay muchos que hoy proclaman: nosotros tenemos una nueva revelación. Y quiero darles un poco de contexto a modo de introducción, porque había un grupo que eran los docetistas, del griego doqueo, que significa parecer o aparentar. Y ellos proclamaban y a la vez, ellos proclamaban, y a la luz de lo que vamos a ver en toda esta epístola, ustedes van a darse cuenta de lo que Juan está tratando con estas personas. Ellos proclamaban que el Señor Jesucristo aparentaba ser humano. Él parecía ser humano, pero no lo era. Así que pensemos, si el Señor Jesucristo no era humano, Él no murió. Y si no murió, vos y yo y todos los creyentes estamos en nuestros delitos y pecados. Porque no tenemos un sustituto. No tenemos alguien que pagó nuestra deuda. Así que Juan va a enfatizar a lo largo de toda esta epístola en la humanidad de nuestro Señor. Y Él nos va a decir: el eterno Dios, Jesucristo, se hizo hombre, es un hombre de carne y hueso, pero Él es Dios, También estaba un falso maestro llamado Cerinto, el cual decía que Jesús era un hombre normal y que le había venido un poder divino llamado el Cristo. Le había venido en el bautismo y se había ido antes
de que Él muere. Así que pensemos, si Jesús es un hombre normal y no es Dios, Él nos puede darnos vida eterna. No puede volver a vivir, porque si era un hombre normal, tuvo que morir por sus propios pecados. ¿Se dan cuenta? Estas pequeñas distorsiones de conceptos nos sacan fuera del Evangelio. Y hay muchos eruditos que piensan y opinan que Juan específicamente hace esta carta con el fin de escribirle a Cerinto. Juan proclama: Jesús es Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Por otro lado, estaba surgiendo el movimiento que luego en el siglo II y III se formó, el gnosticismo, del griego gnosis, conocimiento, que proclamaban que solo ellos tenían un conocimiento superior, que ellos eran los iluminados, que los apóstoles, como les dije, no tenían ese conocimiento. Así que este proto-gnosticismo proclamaba que para llegar a ser salvos necesitaban de ese conocimiento que solo lo tenían ellos. Que solo lo tenían ellos. Al igual que hoy los falsos maestros, los falsos profetas dicen eso y proclaman eso. Así que ellos estaban distorsionando y decían aparte que tenían ese conocimiento, que la materia era mala y el espíritu era bueno. Así que Dios, que es bueno, nunca pudo crear la materia mala. Así que ellos negaban y refutaban toda la doctrina bíblica de la creación, de la encarnación, de la resurrección corporal. Y todas estas herejías proclamaban que Dios, el Hijo, nunca pudo unirse a una carne humana. Así que si Él nunca pudo unirse, no tenemos un sustituto, no tenemos un postrer Adán, como nos dice el apóstol Pablo. Así que teniendo en mente esto, debemos saber que Juan está escribiendo esta epístola con esta intención. Y al leerlo vamos a ir dándonos cuenta de que es una epístola muy particular. Ya cuando leímos estos 4 versículos, vemos que no es una epístola común. No tenemos una introducción, no tenemos una salutación, no tenemos quién la escribe, como las cartas que estamos acostumbrados. Y quiero que a medida que ustedes la lean en estas semanas, en estos meses, puedan recordar este concepto de que es una carta circular, donde hay algo que Juan va a decir, pero también al poco tiempo lo va a volver a repetir. Es como una canción, ¿sí? Nosotros tenemos una canción y tenemos estrofa, tenemos coro, tenemos otra estrofa, luego vuelve al coro, y Juan va a escribir de esa manera. Y hay muchos temas que él va a tratar y volver a tratar. Y va a volver con esta verdad, para acentuar la verdad, pero para que vivamos la verdad. Para que vivamos la verdad. Juan proclama la verdad de una manera clara y no da lugar a malos entendidos. Porque los falsos maestros que mencionamos recién, ellos querían poner escala de grises. Juan es blanco o negro, verdadero o falso. No hay escalas de grises en él, en su escrito, porque él expone la falsedad de esta manera. Uno de los temas que veremos es la deidad y la humanidad de nuestro Señor. La cristología va a marcar el camino desde el inicio de esta epístola. Otro de los temas que Juan va a tratar y remarcar, que la fe cristiana es una fe obediente. Que la fe cristiana es una fe obediente, es un andar en obediencia. Debemos nosotros vivir a la luz de lo que creemos, de lo que se nos ha revelado, de lo que se nos muestra, y debemos obedecer. El Señor Jesucristo nos dijo: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. La manera que nosotros tenemos y le decimos que le amamos es guardando sus mandamientos.
no conociendo sus mandamientos. Se dan cuenta que es necesario creer la verdad, aplicarla y vivir conforme a la verdad. Vivir conforme a la verdad. Y Juan nos va a decir, la fe cristiana es una fe que camina, que anda sobre ruedas de la obediencia. Por otro lado, Juan nos va a decir que el Evangelio es un vivir en amor, porque Dios es amor. La obediencia y el amor van de la mano, son inseparables, Así que tenemos a Juan iniciando esta epístola. Y como les dije, él lo primero que hace es poner su credencial de apóstol, de un verdadero apóstol. Y ustedes pueden ver ahí, en los textos de hoy, del 1 al 3, que hay un testigo verdadero. Y Juan comienza este sermón, esta epístola, pronunciando que él, junto con los otros apóstoles, son testigos oculares del Señor Jesucristo. Son testigos veraces de la vida terrenal de nuestro Señor. Él expone la verdad sobre aquellos que decían tener un conocimiento mayor, sobre aquellos que decían tener una revelación, una iluminación. Y Él les dice, no, yo estuve ahí, ustedes no. Observen cómo el apóstol comienza con este pronombre relativo neutro, lo que existía al principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. En el versículo 3 lo vuelve a repetir, lo que hemos visto y oído. Él está utilizando este pronombre relativo neutro para enfatizar la verdad objetiva del testimonio, de su testimonio. Él está poniendo sobre la mesa la credencial, su credencial apostólica. Y aunque él está escribiendo solo esta epístola, observen ahí, guiado por el Espíritu Santo, le guió a escribir en plural. ¿Observaron eso? No dice lo que vi, sino que él pone a los otros apóstoles con él. Hemos visto, hemos contemplado, hemos palpado, damos testimonio, nosotros le anunciamos, nosotros estamos proclamando, nosotros los testigos oculares, aquellos que hemos estado desde el principio con Jesús, aquellos que le hemos visto, aquellos que le hemos escuchado cada una de sus enseñanzas, aquellos que hemos visto realizar los milagros diversos, aquellos que hemos cenado con Él, caminado con Él, viajado con Él. Él nos dio pescado, Él nos dio pan, nos dio la copa, Él nos lavó los pies. Nosotros somos testigos veraces del Evangelio. No es una revelación mía, no es algo que lo inventé, no es una profecía privada, no es algo místico que nadie puede comprobar si pasó o no. Nosotros estuvimos ahí con el Señor Jesucristo, escuchamos y eso proclamamos. No nos vengan a decir que ustedes tienen una nueva revelación. Recuerdo a un pastor, conocedor de la Escritura, que poco a poco se fue deslizando de la verdad. Y este hombre, un buen hombre, pero se fue deslizando de la verdad de Dios y comenzó a traer al púlpito algo más que la Escritura. No solo Escritura, sino que él sumaba y quería sumar algo más. Y comenzó a desviarse de la verdad, a tal punto que este hombre se deslizó tanto al movimiento carismático que comenzó a creer que en sus momentos solitarios, en sus tiempos solos con el Señor le hacía caer desde el cielo polvo de oro. Solo él lo podía ver. No sé para qué servía, pero le gustaba eso.
Solo Él lo podía ver en sus tiempos de soledad. Él no podía ni venderlo, no podía hacer absolutamente nada, ni mostrárselo a la esposa porque era algo solo para Él. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es cuando uno se desliza de la verdad del Evangelio? Cuando uno comienza a relativizar la verdad absoluta. Cuando comienza a poner grises en su vida, donde no los hay. Esta es la verdad, no te muevas de ahí. Porque si nos movemos de un lado a otro, vamos a caer o al libertinaje o a la religiosidad estricta, que tampoco salva, poniendo la religiosidad, poniendo toda la liturgia por encima de la Escritura. Hermanos, debemos mantenernos en solo Escritura. Y Juan lo que remarca aquí es que solamente la verdad del Evangelio nos va a hacer libres. Nunca debemos dejar la verdad de Dios, porque caeremos en lugares muy peligrosos, tanto nosotros como los que siguen atrás. Si una generación, escucha bien, si una generación deja la verdad de Dios, la próxima generación será impía. Si vos dejás de predicar el Evangelio a tu hijo, a tu hija, a tus adolescentes, a aquellos que vienen atrás, la próxima generación serán religiosos. Quizás cantarán himnos, quizás hablarán un montón de versículos de memoria, quizás serán muy morales, pero no serán renacidos. Presta atención cómo vives el Evangelio en tu casa. Presta atención cómo vives el Evangelio en tu trabajo. Presta atención cómo vives el Evangelio en tu matrimonio, con tus hijos. No te desprendas de la verdad. Ama la verdad. Vive la verdad. Y Juan nos lleva a eso. Juan proclama contra estos falsos maestros y él les está diciendo: nosotros somos testigos, ustedes no. ¿Se dan cuenta lo importante que los creyentes sepan estas cosas? Nosotros somos testigos, ustedes no. Como diríamos hoy, yo no te vi en la foto, le está diciendo Juan a los falsos maestros. Ustedes no estaban ahí. Ustedes no estaban en la selfie. Nosotros sí. Ustedes dicen muchas cosas, pero yo proclamo junto con todos ellos la verdad de Jesucristo. Por eso en este prólogo Juan enfatiza en esta credencial innegable, en esta autoridad apostólica. Ellos son testigos de la vida terrenal de Jesús. Ellos dijeron y siguen dando testimonio de la verdad. Este mensaje que hemos oído desde el principio, dice Juan, es el Evangelio eterno. Es el cual ellos le habían anunciado a estos creyentes. No les estamos diciendo otra cosa. No le estamos trayendo un evangelio renovado. Les estamos trayendo y recordando el evangelio del Señor Jesucristo. No les estamos trayendo un evangelio más atractivo a las personas. No le estamos dando otro tipo de testimonio. No, le estamos diciendo nuevamente lo que contemplamos y palpamos. Y Juan expresa 3 verbos allí de la acción de ellos de contar lo que ellos vieron en obediencia al Señor. Observen allí versículos 2 y 3. Damos testimonio, os anunciamos, os proclamamos. En otras palabras, no estamos inventando nada. No le estamos inventando nada, no le estamos trayendo algo nuevo. Lo vimos, lo oímos y eso le proclamamos. Hermanos, nuestra fe está basada en hechos históricos. Está basada en la verdad de la palabra de Dios, que a través de palabras humanas comunica la historia de la redención. El mismo Señor les dijo a sus apóstoles en Juan 15:26, por ejemplo: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y le dice: ustedes también darán testimonio,
porque han estado junto a mí desde el principio. Más adelante, en la misma epístola, Juan dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. En el capítulo 4, versículo 14 de nuestra epístola. Hermanos, lo que vemos aquí es esta credencial apostólica de estos 3 años aproximadamente que Juan estuvo con el Señor. Y Juan trae todas sus vivencias sobre la mesa. Nosotros le vimos. Nosotros le vimos. Nosotros le vimos y escuchamos a Juan el Bautista decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros le vimos multiplicar los alimentos más de una vez. Nosotros gustamos del buen vino en esa boda allí en Caná de Galilea. Nosotros vimos milagros tras milagros de que Jesús era el Cristo, el Mesías. Nosotros escuchamos cada una de sus enseñanzas, palabras de gracia y de verdad. Nosotros escuchamos cómo Él perdonaba los pecados, porque solo Dios puede perdonar los pecados, y cómo hacía milagros para identificar que Él era el Cristo, el Mesías, testificando de lo que había ocurrido en sus corazones. Nosotros le vimos transfigurarse, y Él estuvo allí con Moisés, con Elías. Nosotros le vimos. Nosotros le vimos. Nosotros escuchamos la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús, estando en el madero, me asignó el cuidado de su madre. Yo lo oí, yo lo vi. Él murió en el madero. Él murió por mí. Yo le escuché gritar a gran voz: Eloí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le vimos morir. Y recordamos ese sábado con angustia. Pero recordamos ese domingo glorioso, donde le volvimos a ver resucitado. Nosotros le vimos. Nosotros somos sus testigos. Y Juan nos podría decir: yo vi cómo Él cambió mi corazón, cómo Él me cambió a mí de una manera radical. Todas esas vivencias con el Señor Jesucristo, Él está proclamando: nosotros somos sus testigos. Así que no me vengan a decir que Jesús no era de carne y hueso, porque yo estuve con Él, yo lo vi, yo lo palpé, y perdónenme la expresión, yo lo olí, nos podría decir Juan. Yo estuve con Él, yo estuve con Jesús, estuvimos con Él, todos nosotros. El Evangelio que ustedes han creído es el que estuvo desde el principio, porque hay un solo Evangelio, hay un solo mensaje de salvación, que es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y nosotros somos testigos de que el Dios infinito e impalpable se manifestó, se alimentó voluntariamente. Y ahora los hombres podemos oírlo, podemos verlo, contemplarlo y palparlo. Él muestra sus credenciales. Juan nos muestra claramente que es un testigo verdadero. Es un testigo verdadero de la vida verdadera. Observen allí, versículo 1 al final. Dice el apóstol acerca del verbo de vida. Versículo 2, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo lo que Juan está proclamando, contando y anunciando es acerca del verbo de vida. Juan y los otros apóstoles son testigos. Ellos no se ponen en el centro de esta ecuación.
Ellos no se ponen en el centro de esta escena, como hacen los falsos maestros, que se autoproclaman los iluminados, que se ponen en el pedestal proclamando síganme. Los falsos maestros proclaman sus mentiras y se ponen como coprotagonistas. ¿Se dan cuenta de eso? Incluso hoy en día se ponen como coprotagonistas. Pero Juan aquí, que es un testigo, que es un apóstol del Señor Jesucristo, él no se pone en el centro. Yo soy un testigo, el protagonista aquí es el verbo de vida, es el Señor Jesucristo. El verbo, logos, palabra, es un término típico en los escritos juaninos. En su evangelio comienza de la siguiente manera: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El sujeto de la proclamación de Juan es el verbo que se hizo carne. Es la palabra de vida que fue manifestada. Él está hablando de la vida del Señor Jesucristo, está hablando de su muerte, está hablando de su resurrección. La palabra de vida nos habla de la única fuente de vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y es interesante cómo Juan escoge ahí, dentro de varias palabras para vida en griego, él escoge la palabra zoe para describir la esencia de la vida, la fuente de la vida, de donde emana la vida. Y Juan elige esa palabra para decirnos que no hay ningún tipo de vida fuera de Cristo. No hay ningún tipo de vida fuera de nuestro Dios, tal como lo señaló el apóstol Pablo allí a los colosenses, diciéndonos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Juan está diciendo, nosotros le decimos y proclamamos la palabra, el logos, el verbo de vida, donde radica la vida. Y si ustedes han creído en Él, ustedes tienen vida, vida abundante y vida eterna. El Señor Jesucristo es la palabra de vida, el Señor Jesucristo es el pan de vida, el Señor Jesucristo es el agua viva. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe es totalmente saciado. Totalmente saciado. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. La misma calidad de vida de nuestro Señor. El Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, dice el apóstol, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio y proclamó a los cuatro vientos que la palabra se hizo carne, que habitó entre nosotros y que reveló la gloria de Dios. Esa vida se manifestó. En la encarnación de nuestro Señor, la vida fue manifestada, la vida se reveló, se hizo visible. Aquello que estaba en el seno del Padre, en plena comunión intertrinitaria, se nos manifestó, se nos mostró. Juan está diciendo, Jesús es Dios que se hizo hombre. Por eso yo lo palpé, por eso yo lo escuché, por eso yo lo vi. Pero es Dios, es Dios. No es un ángel. En otras oportunidades Dios envió ángeles para diferentes motivos. En otras oportunidades Dios envió a diferentes voceros humanos. Pero aquí Dios envió a su Hijo, la palabra encarnada. Nuestro Señor, nuestro amado que se humanó, la segunda persona de la Trinidad,
que se humilló tomando nuestra condición. A su deidad Él agregó humanidad, en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Se dan cuenta que el Evangelio es exclusivo y excluyente. La vida solo está en Él y la vida solo la da al que cree en Él. El Evangelio proclama y proclamamos como iglesia solo Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo Cristo. Así que cuando alguien venga con algo novedoso, cuando alguien venga con una proclamación de que es un iluminado, de que afirma algo que nadie vio en 2000 años de cristianismo, no le creas. No le creas, porque nuestra fe está basada en el testimonio apostólico. Tenemos este fundamento. No nos movamos de ahí. No prestes oído a los falsos maestros que abundan en nuestros días, como abundaron en aquel día. Juan nos dice: la vida fue manifestada, y si has creído en el testimonio apostólico, tienes vida eterna en Jesús. Hermanos, el Evangelio proclama solo Cristo, sola fe, solo gracia, solo Escritura, solo a Dios la gloria. El Evangelio proclama, y lo vemos en estos textos. Por eso no debemos abrazar nada fuera de Cristo. Él es la palabra de vida, y todo aquel que cree en Él y sigue creyendo en Él tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Hermanos, el Evangelio, lo que Juan nos está diciendo aquí, es la historia del Rey que vino a salvarnos. No son mitos o cuentos inventados por los hombres. No se lo inventaron los apóstoles. Saben, la teología liberal ha dicho un montón de barbaridades, pero una de ellas es que el apóstol Pablo inventó el cristianismo, porque a él le iba mal como judaizante. Entonces, en lugar de perseguir a los cristianos, él se unió y le dio un poco más de forma. Miren lo que piensa de estas personas. Y son teólogos, son personas que estudian la Escritura, pero la tergiversan. Por eso vos y yo necesitamos permanecer en la verdad. Necesitamos vivir conforme a la verdad. Juan, en este tratado apostólico, testifica una vez más que la vida apareció. Que la vida apareció, el Dios hombre apareció. Todo lo que escribió él es respecto a la palabra de vida. Como dijo un comentarista, en Jesucristo lo eterno y trascendente se ha convertido en palpablemente inmanente. El apóstol, una vez más, con voz firme y permanente, da y muestra sus credenciales y proclama una vez más el Evangelio. Proclama una vez más el Evangelio. Para terminar, observen en el texto, los propósitos que menciona ahí son dos. Versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El primer propósito es para que tengamos comunión. Tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros. Si hemos creído en Jesucristo, tenemos comunión unos con otros. Tenemos todas las cosas en común. El Evangelio nos une. El Evangelio nos santifica. Es el Evangelio en el cual tenemos comunión con Dios y tenemos comunión unos con otros. En unos momentos celebraremos la mesa de comunión y vamos a gozarnos en estos símbolos santos, sagrados. Pero al hacerlo debemos ser conscientes de que tenemos buena comunión con Dios por medio de Jesucristo y también buena comunión unos con otros. Y debes ser consciente de eso. Debes examinarte antes de participar. Si hay algo con tu hermano, con tu hermana, arreglalo antes de participar. Vayan juntos a la cruz.
y participen en plena comunión, porque para ello el Señor nos ha salvado, para tener comunión con Él y comunión los unos con los otros. Pero también tenemos otro propósito y os escribo estas cosas al final, para que nuestro gozo, en otras versiones dice vuestro gozo, sea completo. ¿Por qué? Porque solo en Jesucristo tenemos verdadero gozo. Solo en Él. No busques el gozo en nada más, solo en Cristo. Deleítate en Jesucristo. A pesar de los problemas y las aflicciones, que Él sea tu deleite diario, gózate en Él. Tu mayor problema ya ha sido resuelto. Si estás en Cristo, tu mayor problema ha sido resuelto. Tus pecados han sido perdonados en su nombre. Gózate en el Señor. No importa los problemas que vengan. No importa los problemas que surjan. Confía en el Señor. Él está trabajando en tu vida. Te está formando la imagen de Cristo. Gózate en Él. Confía en Él. Cuando la Biblia nos habla del gozo completo en Él, no nos habla de que tenemos que estar todo el día sonriendo. No nos habla de eso. Nos habla de estar todo el día confiando en Él, descansando en Él, en sus promesas. Que en Él estoy completo y que no necesito de nadie más ni de nada más para estar feliz, para ser realmente bienaventurado. Esta tarde te invito a reflexionar en tu corazón. Quizás hay personas nuevas aquí, no las conozco, pero has creído en el testimonio apostólico. Has creído en lo que Juan nos acaba de decir. Has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Has puesto tu fe en Él, te has arrepentido de tus pecados. Y es urgente que vengas a Él. Él es la palabra de vida. Es el único que puede saciar tu alma. Es el único que puede perdonarte. Es el único que te puede llevar al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo. Solo Cristo. A veces pensamos que nuestra vida la tenemos en nuestras manos y no es así. Nuestro corazón puede dejar de latir ahora mismo si Dios dice ahora. Recuerdo hace unos años atrás, un pariente de Carolina, un hombre ya jubilado, no sé si era tan grande, él había hecho el viaje de sus sueños. Baja del avión y ¿qué proclama? Esto es vida. Y cayó ahí, un paro cardíaco y se murió. Ni vos ni yo tenemos la vida comprada. Solo Dios sabe. Él tiene en su cuaderno cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos vas a vivir. Por eso si estás sin Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. No dejes pasar esta oportunidad. Él te está llamando a que te arrepientas de tus pecados y que creas en Jesucristo, el único camino al Padre. Para nosotros, hermanos, que estamos en Cristo por su gracia, deleítate en Él. Que esta carta te anime a examinar tu corazón y que puedas dar cada paso en obediencia al Señor. Que puedas vivir a la luz de lo que crees. Que el Evangelio sea visible en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de actuar. Vive para Él, deleítate en Él. Estás en el lugar correcto. Has creído en la verdad. Gózate en la verdad. Vive la verdad. Vive la verdad. Nos ponemos de pie, iglesia. Oramos al Señor. Y luego Gustavo continúa con la reunión.
Oh Señor y Padre, venimos una vez más, agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, por el testimonio de tu siervo Juan, como él con un corazón de pastor, anciano ya, pero que vivió para ti, que fue obediente, que fue un testigo de todo lo que él había vivido. Y tú lo usaste para escribir tu palabra, para dar testimonio acerca del verbo de vida. Padre, gracias te damos, porque podemos comenzar a meditar en estas verdades de esta epístola y poder examinar nuestro corazón a la luz del Evangelio. Señor, queremos ser conscientes que el Evangelio que nos salva también es el Evangelio que nos santifica. Y queremos caminar en santidad. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces todo acerca de nosotros. Y tú sabes cómo ha sido nuestra semana. Y necesitamos examinarnos a la luz de tu verdad. Cámbianos, Señor. Transfórmanos. Oramos, Padre bueno, en esta tarde. Si hay personas en medio nuestro que no te conocen, que tú les hables, que puedan creer en tu amado Hijo, que tú les abras el entendimiento para que puedan ver la belleza de tu Hijo, para que puedan ver la obra de Cristo en el Calvario, esa obra hecha una vez y para siempre. Que tú les abras el entendimiento para que puedan ver la realidad de su pecado y que necesitan urgentemente ir a Cristo. Oh Señor bueno, misericordioso, que en esta tarde podamos ver un nuevo nacimiento, donde juntos como iglesia una vez más te demos gloria a ti. Señor y Padre bueno, oramos para que podamos vivir y proclamar en fidelidad el Evangelio, que tú nos uses. Y así como tú has usado a tu siervo Juan y a tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia, queremos una vez más proclamar a viva voz, como un solo hombre, que solo en Jesucristo hay salvación, que solo en Él hay perdón de pecados, que podamos hablar con denuedo el Evangelio, que podamos vivir el Evangelio. Oramos y agradecidos. Toda la gloria y el honor sea a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén.